Seguro que vamos a coincidir con esto, pero yo creo que el gobierno tiene los problemas que estamos hablando, pero me parece que sigue teniendo una ventaja que es el enorme lío del peronismo, ¿no? Enfrente no hay nada. Claro, efectivamente, ¿no? Me parece que es el tema principal, pero bueno, ¿no? Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo políticamente este comienzo, el 18 y fin del 17? Bueno, el fin del 17 para el gobierno ha sido bastante bueno. Ahí uno tiene que mirar qué se habían propuesto. Eso hay que verlo en lo que ellos llaman el discurso del CCK, a ese que da Macri después de las elecciones. El grito del CCK, le llamo yo, algunos le llaman el alarido del CCK, en donde él establece tres grandes capítulos. Primero un concepto de agenda, es decir, el consenso, la búsqueda, la cultura del encuentro, que te lo va a explicar acá el padre después, y la idea de la reforma perpetua, el reformismo permanente. La reforma en movimiento. Exacto, todo eso es teclado. Sí. Sanata. No, es la tipografía. Olivetti, o sea, se siente el teclado. Olivetti. Suena en la nuca el teclado. No digo el copy-paste, porque no voy a hablar porque eso ya es ominoso. Y tres grandes capítulos. El capítulo fiscal y financiero, el capítulo productivo, el capítulo institucional de las reformas institucionales. El primero lo logran en el Congreso. La verdad que si uno mira con frialdad el resultado del Congreso, donde te sacan reforma fiscal, sí, compromiso fiscal, presupuesto y reforma previsional, en un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras, yo te diría que es casi un milagro. Sí. Es casi un milagro político. ¿En qué se asienta? Yo creo que se asienta en la claridad de una estrategia y en un uso adecuado de la fuerza. Tienen, como comentabas vos hace un momento, un peronismo disperso, desplumado enfrente, entonces está para la cacería. Sí. Se trata de repartir plata. La plata es de todos, es de los gobernadores, de los intendentes y del gobierno nacional. Si se sientan en una mesa y ponen todo, pueden repartirlo pacíficamente, porque el negocio de la gobernabilidad es un negocio colectivo. Sí. O sea que eso yo creo que terminan bien. Hacia adelante hay que, para precisar un poco el dramatismo que le puso Guillermo, que creo que tiene razón, yo no puedo discutir la economía con él, ni con nadie. Pero creo que tenemos que definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de política. Acá estamos hablando de las condiciones de gobernabilidad, y yo creo que el gobierno actual las tiene aseguradas. Yo creo que no tiene ninguna amenaza seria a la gobernabilidad, creo que mantiene íntegro el arco del partido del balotaje, que es aquel que se indica en un programa, en un territorio con mayoría electoral y en un liderazgo que es de Macri, una alternativa de poder en la Argentina que nadie hoy le puede disputar. Las condiciones del 2015 no se han modificado. No hay ningún factor nuevo que le indique al público que le hizo ganar a Macri el balotaje a cambiar ese voto. No ha aparecido. No digo que no pueda aparecer. Yo creo que el conflicto está siempre dispuesto y el peronismo, yo creo que el peronismo que está hoy en el Congreso es otro peronismo. O sea, pero no es el peronismo de Kicillof y Recalde, que eran dos culposos cristianistas. Lo tenés a Agustín Rossi, que se sacó el bigote, sí, y a Leopoldo Moró. Son dos pesos pesados, con enorme experiencia política. Esa gente fuma bajo el agua. Ahí yo creo que va a haber un endurecimiento de la relación del Congreso, del peronismo del Congreso con el gobierno. Yo coincido totalmente con vos con lo superestructural. La verdad, el acuerdo que permitió que se votaran estas leyes es consecuencia del acuerdo con los gobernadores. Sí, la verdad con los gobernadores que se dio porque hay plata. Yo coincido con él. A partir de ahora, leyes en las cuales no hay plata, es toda una negociación diferente. Sí, yo lo que pregunto es, yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís. Ahora digo, ¿qué margen hay para el crecimiento de la protesta? Porque el gobierno se aupa en esos acuerdos superestructurales y genera cuestiones de ajuste. La verdad que hace un mes largo que no hay buenas noticias para el bolsillo de la gente, hay despidos, hay un clima de intranquilidad. Digo, ¿qué margen le ves para el crecimiento desde abajo de cierto disconformismo?
Yo creo que en la Argentina hay un cambio muy importante, que es imperceptible como todos los cambios que se producen en la sociedad, y más nosotros que estamos muy sobre los hechos, tenemos a veces una incapacidad para entenderlos. Que es que la protesta, si hay un hecho del último año, del 2017 y 2016, yo creo que es la pacificación de la calle en Argentina. ¿Pese a lo de la violencia del fin de año? Eran 4 mamados. ¿Cómo? Eran 4 borrachos. Seamos serios. En la Argentina ha habido un proceso muy importante de relación entre la protesta de las organizaciones sociales y el gobierno, que ha dado un entendimiento pacificador sobre la sociedad. Esto se llama las organizaciones sociales francisquistas, que el lunes en el Congreso provocaron la pacificación al retiraron de la plaza. Al retirarse las fuerzas de la trabajadores de la economía popular, varios de pie y la corriente clasista. Ese es un fenómeno nuevo, es decir, acá hay un liderazgo nuevo en la sociedad argentina que expresa a quienes están fuera del sistema y que ha encontrado un entendimiento formidable con el gobierno. Esto se llama la ley de la economía social, que se votó en el 2016, los 30.000 millones de pesos a las organizaciones sociales. Ahora, ¿no es una ley que se hizo con la letra del Papa Francisco. Está bien, pero se votó por unanimidad en el Congreso. Ignacio, ¿vos no crees y eso que pacificó la calle? el cambio de condiciones económicas puede afectar la vigencia de ese entendimiento? Yo creo que afecta a todo. Si las cosas no mejoran, todo va a empeorar. Sí, pero ahora, si vos me decís cuál es el signo de hoy, yo creo que hay una nueva situación en la cual la CGT, por ejemplo, no pudo hacer un paro eficaz. No. El último paro fue una risa. No, la CGT intentó agregar a las organizaciones sociales, claro, y no pudieron. La CGT es un triunvirato en donde no aparecen los verdaderos conductores. No. Que son Hueso Campo, Barrio Nuevo y Moyano. Y aparece Daer, Acuña y Smith. Sí. Eso todo el mundo pero sabe. Pero cuando están con problemas los llaman a Moyano y a Barrio Nuevo. Pero por supuesto, entonces hay una enorme fragilidad ahí. Y decime, ¿vos cómo ves esto? ¿Cuál es la idea del gobierno en torno al mundo gremial? Que yo, si hay una idea, no la conozco. Digo, está claro que me parece que si el gobierno pudiese barrer a un conjunto de dirigentes gremiales, los barre. Ahora, ¿con quién se imagina hablando? Yo creo que el gobierno juega, como todos los gobiernos, juega con el desprestigio de las organizaciones sociales. De las gremiales. De las organizaciones gremiales. Sí. Hay un enorme desprestigio y bueno, es como la reforma laboral. No es cierto que haya una reforma laboral que el gobierno pueda o no sacar. En realidad, el gobierno tiene que pedirla y reclamarla y presionar al Congreso porque sabe que los empresarios escuchan ese mensaje y dice qué bueno que es el gobierno que pide la reforma laboral. Sí, aunque no la saque. El gobierno tiene un formidable representante del sindicalismo que es Jorge Triaca. No es que Jorge Triaca, hijo. Sí, el único que tenemos. Sí. A no ser que de un nieto, no sé. No. Pero no es que Jorge Triaca va a hablar con los sindicalistas desde el gobierno, no. Los sindicalistas están adentro del gobierno a través de Jorge Triaca. ¿Esta postergación de la reforma laboral no es un fracaso de Triaca? No. La reforma laboral que conocemos fue acordada con los gremios de la CGT. Los gremios de la CGT tienen un documento que circuló entre la prensa y que iba a ser objeto de una solicitada y se cayó por el lío de la reforma laboral, de la reforma previsional. La reforma laboral, ellos dicen que le sacaron todo lo malo que tenía. Pero también dicen que no tiene futuro, que no se hacen cargo. Porque ha quedado cautiva de su propia interna. El sindicalista que apoye la reforma laboral es boleta. ¿Y de quién? No del gobierno de la sociedad, de los propios. De los propios. Claro. Así, lo que se está jugando es el poder en la CGT, que es el ascenso irresistible de Pablo Moyano. Claro, ahora es el duro. Que se hablaba de que buscaba un acuerdo con Palazzo, que es de quien dice Macri. Claro. Es movido por su padre. Exactamente. Que ese es hoy día el... Bueno, se dice que los propios sindicalistas del triunvirato le pidieron a Moyano que parara al hijo y Moyano los miró como diciendo, es grande, yo no puedo parar
A nadie. Dice, yo no puedo parar a ninguno de mis hijos, Claro. ni a este ni al otro, Sí. que tiene más hormonas de las que yo creía. Sí. Eso lo dijo en una reunión. Ahora, una síntesis. La Digo, última, si Patito. esto económicamente en el segundo semestre del 2018 arranca, es más tranquilo para el gobierno. Si no arranca, el vínculo con la sociedad y con la CGT y con la oposición es más ríspido. Puede ser por ahí. Es así, yo Claro. creo que es cierto. Ahora, Claro. no sé si ninguna de las condiciones de la economía va a poder salpicar el esquema político del gobierno, que creo que es el que le da sustentabilidad. Sí. Ahora, si vos me decís que estalla la sociedad, bueno, no vale nada. Claro. Pero yo creo que el gobierno este año además no tiene grandes leyes, no necesita Congreso. Ya dijo que no. No necesita Congreso. Lo peor de la reforma laboral va a ser desguazarla. Sí. Va a salir una reforma laboral chiquita que va a contener capacitación, que es mucho dinero para Y que van a lucha recibir contra las trabajo empresas, negro. y el blanqueo laboral. Que esas dos cosas nadie las va. Lo que queda es compra nacional, mercado de capitales y una ley que me olvido ahora cuál es, porque que seguramente no es tan importante como esto que estamos hablando. O si no te acordarías. Si no me acordaría. Ahora, en realidad el gobierno no necesita un Congreso este año. No. Con lo cual, el gran tambor, el gran parche que es para debatiente, que es el Congreso, lo va a tener, no lo necesita de manera sustancial. Hasta fin de año para el presupuesto. Pero yo no le veo grandes dificultades. Además, no es motivo, no es un mérito del gobierno, es las condiciones de la realidad. La Argentina viene de un proceso de un gobierno peronista 15 años que ha terminado con un grado de desprestigio mucho mayor de lo que uno imaginaba, con los ministros presos, sus sindicalistas presos. Todo eso trabaja objetivamente para los adversarios de ese mundo, que es el gobierno. Ahora, vos me decís, ¿es mérito del gobierno? No sé, creo Ignacio, que es la realidad. Muchísimas gracias por haber Le venido. agradezco muchísimo a Siempre ustedes. es un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Ya está preparado.